Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que la palabra de Dios nos enseña que habrá resurrección para justos y para injustos. Una vez platicando con una señora que según conocía también la palabra de Dios, pero era contraria a lo que es el Evangelio, ella decía, pues qué, si todos vamos a resucitar, no tengo que yo pues preocuparme. Lo que me daba a entender se portara como se portara, si había buena doctrina o mala doctrina. Pero la palabra de Dios enseña que sí es importante la doctrina, porque la palabra de Dios nos dice que unos van a resucitar para vida y eterna y otros para condenación. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 53, capítulo, versículo 1 al 12, voy a leer tantito. Aquí dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El versículo 11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de tu alma y quedará satisfecho. Aquí la palabra de Dios nos enseña que este pasaje se refiere al siervo justo de Dios, se refiere al Señor Jesucristo. Y dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno,
según la palabra de Dios nos enseña también que el Señor Jesucristo, antes de morir, estuvo en la cruz, acompañado de dos personas que también, pues según ella, eran personas que pues habían también cometido pecados, de tal manera que les hizo ser merecedores de ser llevados a la cruz también. Según la cruz que usaban los romanos, era para manifestar el menosprecio que tenían por las acciones de esas personas. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estas personas, las dos, hubo momentos en que estaban en contra del Señor Jesucristo, como que le criticaban también. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y estaban así en contra los dos. Pero hubo un momento en que uno de ellos le reprendió al otro y le dice: ¿cómo tú no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos sufriendo lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y se refiere al Señor Jesucristo, le mira a él y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí se puede decir que la aplicación del versículo 11 de Isaías 53, donde dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y de esa manera yo puedo decirles que, en otras palabras, diría lo que él hizo. Dice: valió la pena. En el libro de Lucas, capítulo 15, y versículo 7, vamos a ver allí, Lucas, capítulo 15 y versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, si bien ahí fue una persona, pero la palabra de Dios nos enseña que hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente. Claro, yo creo que todos los que predicamos la palabra de Dios quisiéramos que no uno se arrepintiera, sino que todo el mundo, porque al fin de cuentas el Señor Jesucristo, pues Él murió por todos, nada más que sin embargo, solo es condicionado la bendición de la salvación de su alma a los que creen y a los que le reciben como su Salvador. Bueno, valió la pena. Eso pienso yo que es lo que pudo ver el Señor Jesucristo, de reflexionar: valió la pena. Bueno, en cierta ocasión estaba a punto de tomar el camión de pasajeros que se dirigía a mi pueblo, Congregación Quintero. Yo estaba aquí en Ciudad Mante, donde ahorita estoy. Y en eso se acerca a mí una persona conocida y me invita a irme de parranda. Bueno, o sea, de parranda, a divertirse, por decir así, tomar bebidas alcohólicas, bailar, etcétera, etcétera. Pero yo me negué. Y él me dice: ¿por qué ustedes, los hermanos, no se divierten como nosotros, bailando, tomando? Ustedes parece que están muertos. Bueno, y sin saberlo, se puede decir, esta persona, pues estaba citando lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, y él decía
no vale la pena vivir así. Y yo le contesté, ahora que vivo diferente, comparto el Evangelio, esto es la palabra de Dios. Y gloria a Dios, personas que me han escuchado viven vidas que creo yo que vale la pena, pues ahora son diferentes. Ya no pelean con sus parejas, ya no maltratan a sus hijos, ya traen el gasto al hogar, y hay abrazos, besos y caricias en el hogar. Ya hay interés en escuchar la palabra de Dios. ¿Hay problemas? Sí los hay. Pero ahora ellos oran a Dios y Dios les da paz y ánimo y ellos siguen adelante. En el libro de Filipenses 4 y versículo 6 y al 7 dice la palabra de Dios. Efesios, Filipenses 4 versículos 6 al 7. Dice la palabra de Dios así, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, invertir tiempo para enseñar la palabra de Dios, yo creo que vale la pena. Hay personas que han encontrado paz, han encontrado pues una manera diferente de vivir, en las cuales ellos han podido ver que vale la pena vivir. Así de esa manera, confiando en un Dios vivo que está siempre pendiente de ellos. Hay problemas, sí los habrá, pero sin embargo, Él nos enseña que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos alienta a seguir adelante y a seguir confiando en Él. Porque estamos en este mundo, la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habrá aflicciones, habrá problemas, pero Cristo está con nosotros. Cristo se gozó cuando vio el fruto de la aflicción de su alma. También ahora en este tiempo puede haber gozo cuando pecadores se arrepienten. En el libro de Mateo 27, 46, dice la palabra de Dios así. Mateo 27 y versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algunas personas que he platicado con ellas y me dicen, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Nomás que hay misterios, hay cosas que podemos aclararle conforme a la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo Él es Dios y Él está clamando a Dios? Bueno, es que tenemos que entender. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo también dice en el libro de Filipenses capítulo 2, vamos a ver, Filipenses 2, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan 1:29,
Juan el Bautista se los presenta al pueblo de Israel, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Pero para llegar a ser el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él, la palabra de Dios nos dice que se hizo hombre, estuvo en la condición de hombre. Y cuando está clamando allí en la cruz, Elí lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en la condición de hombre, está entregando su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación de la condenación. Él dice la palabra de Dios: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, el Señor Jesucristo, estando en esa condición de hombre, llega a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió. En el libro de Juan 19:30 nos dice: consumado es. O sea, cuando Él muere, entonces de esa manera satisface la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos estábamos bajo el juicio de Dios, pero Él murió para pagar nuestros pecados. Cristo, en la condición humana, para poder satisfacer la justicia de Dios, Él se hace hombre. Romanos 6:23 es lo que nos dice, que la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22 dice, Hebreos capítulo 9 y versículo 22, dice la palabra de Dios así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión. Por eso es que fue necesario que Él derramara su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos tener perdón, para que también la justicia de Dios fuera satisfecha. Y asimismo también dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5 y versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 18 y 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí se está refiriendo a Adán que se desobedeció. Y la palabra de Dios nos menciona que Adán, el pecado de Adán fue la desobediencia. Ya que Dios le había dicho que no podía comer de todo árbol, pero el árbol que estaba en el huerto, el medio del huerto, no podía comer de él. Porque el día que él comiera ciertamente iba a morir. Ciertamente yo quiero entender que él no conocía muchas cosas, pero sin embargo ahí vemos también la participación de ese ser que según llega a ser enemigo de Dios y quiere, pues en este caso, el mal para todas las personas. Hay algunas personas que dicen que tienen beneficios al tener una relación con Satanás, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que también Satanás va a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, donde van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es de que no se tiene que tener confianza en este personaje. Bueno, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 5, Hebreos 10,
versículo 5 en adelante, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas te preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados. Esto es apartados para Dios. Apartados, no vamos a ser condenados. Cristo llega a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió para pagar el precio de la salvación de todos los pecadores. Por eso, en el libro de Juan 19:30, dice, consumado es, o sea, el sacrificio de su vida. Derramó su vida hasta la muerte, como dice la palabra de Dios, derramó su sangre preciosa, y asimismo también de esa manera satisface la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demandaba, en este caso, que se pagara la desobediencia. Pero Él, al obedecer hasta la muerte, Él a eso vino. Él había venido con un propósito. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino con un propósito. Vino con el propósito de salvarnos. De que nosotros, todos los seres humanos que somos pecadores, ya no tuviéramos temor por la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la muerte, buenas tardes, porque sabemos que después de la muerte, para todos los creyentes hay un lugar. Hay un lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que estaremos con Él por la eternidad, todos los que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Así es de que, dice la palabra de Dios, ya lo voy a leer nuevamente, ya vamos a terminar Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículos 18 y 19, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión es de Adán, la desobediencia. Vino a todos los hombres la condenación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación debido a la justicia de uno. Esto es Cristo. Él pagó ya el precio de la salvación de todos los pecadores. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, amigos y amigas que me escuchan, hay cosas importantes que usted debe saber, si no es algo de la condenación eterna. 1. Usted es pecador. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso nos da a entender de que todos somos pecadores. Usted también debe saber que está perdido. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, pero también heredamos el juicio. Por eso dice en el versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, heredamos el juicio eterno. Bueno, es por eso que estamos perdidos, porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y heredamos el juicio. La condenación vino a todos los hombres. Ahí está usted, estaba yo, pero gloria al Señor. Yo y otros muchos nos hemos puesto a cuentas con Dios y lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Gloria a Dios por ello. También debe usted saber que Dios le ama y quiere salvarle de la condenación. Es por eso que dice ahí en el versículo 19 de Romanos 5, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y usted puede ser uno de ellos. El versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios es que Él hizo esta obra, nosotros no. Ciertamente yo sé que algunas personas van con el pensamiento que deben de portarse bien, deben de hacer buenas obras. Y eso es bueno, yo no digo que sea malo, de ninguna manera, porque hay mucha satisfacción, yo creo, cuando se hace el bien a los demás. Y bendición de parte de Dios, porque Él está viendo lo que sembramos, cosechamos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que las buenas obras no pueden salvarle a nadie. En el libro de Isaías 64:10 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia, ¿qué puede ser un trapo de inmundicia? Como por ejemplo cuando usted se corta o cuando alguna persona se descalabra y bueno, en el seguro social o en algún lugar de la Cruz Roja, cuando está un herido derrama mucha sangre, pues lo que hacen es limpiarle y todo esa sangre que se queda allí vienen a ser como trapos de inmundicia, ¿verdad? Al último lo tiran eso, porque ya después se corrompe todo eso, ¿verdad? Pero así dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, no huele bien. Entonces, pero sin embargo, en Cristo hay esperanza de salvación. Dios nos ama a todos y usted quiere salvarle de la condenación. Ya pagó el precio de su salvación. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo vino a hacer lo que decía Juan al pueblo de Israel, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede limpiar de sus pecados y así mismo también para que usted pueda ser salvo. Juan 19:30, el Señor Jesucristo dice, consumado es, ya está todo pagado. Amigos y amigas, es necesario que usted le acepte como su Salvador, para que usted sea salvo de la condenación eterna. En el libro de Apocalipsis 21:8 dice esto. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí estamos viendo a Satanás. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, quise leerles estos pasajes porque eso es de la condenación que Dios quiere librar. Dios tiene buenos planes para toda la humanidad. Si bien la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo al hombre, pero ciertamente nos dio un libre albedrío y como dice también, buscaron muchas transgresiones. En base a eso, pues ciertamente no podemos justificarnos ante Dios porque somos pecadores. Así es de que le menciono el lago de fuego porque ahí es donde van a ir todos los cobardes o incrédulos. Y la palabra incrédulo. Usted puede creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de su salvación. Eso ya pasó. Ahora es necesario que usted le reciba a Cristo como su Salvador, para que usted sea salvo de ir allá y sea atormentado día y noche por los siglos de los siglos, juntamente con Satanás. También dice la bestia y el falso profeta, bueno, la actividad diabólica, ¿verdad? Pero usted puede ser salvo. Si usted quiere ser salvo de la condenación, sencillamente haga esta oración sencilla de fe. Esta es la oración. Usted que me está escuchando, dice, la oración es esta, la oración del pecador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón y sálvame de la condenación. Amén, mi Señor. Bueno, si usted ha hecho eso, pues qué bueno. Nomás que quiero darle, si usted hizo esa oración, quiero darle también un texto que le puede ayudar para que vea que está seguro en Dios. Es la palabra de Dios, viva y eficaz. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 12 y 13. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted le pidió que le perdonara sus pecados, invitó a Cristo que entrara en su corazón, entonces quiere decir que usted tiene a Cristo en su corazón y usted tiene la vida. Y también el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en el Señor Jesús, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que tiene Cristo, tiene la vida. Que Dios nos bendiga. Seguimos adelante y ahí estamos. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te glorifico, te alabo y te adoro, Señor. Y te ruego que pues, podamos seguir siendo de bendición donde quiera que andemos. Guárdanos del mal y síguenos cuidando. En el nombre de Jesús. Amén.